Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio favorito de nuestro podcast Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros de la endometriosis y de la adenomiosis. Ya sabéis, quien me conocéis desde hace tiempo, que uno de los primeros episodios de este podcast, hace casi un año, hice ya un podcast y un episodio sobre la endometriosis y la adenomiosis. Me centré en las dudas que me planteasteis, siempre introduciendo un poco qué era la endometriosis, por qué se producía, etc. Ya ha pasado un año, yo me he seguido formando porque me parece que es un tema muy poco visibilizado, lamentablemente, como muchos temas que ocurren en la salud de la mujer. He ido aprendiendo, he ido refinando mis conocimientos y para mí lo más importante es trasladar lo que yo sé al público que me escuchéis, porque al fin y al cabo yo soy una persona y llego a una cantidad limitada de personas. Yo no puedo ver a todas las personas en una consulta y no es algo que creo que vaya a poder hacer porque a mí me gusta no tener tiempo y lamentablemente el tiempo es finito. Entonces, el no tener tiempo me implicaría ver a una o dos personas o 3 o 4 al día. Versus si yo hago un podcast yo puedo llegar a cientos y miles de personas. Y creo que esa es la clave. Yo puedo ayudaros mucho más si os informo, os enseño y vais con ese conocimiento, con esa sensación de verdadero empoderamiento de vuestra salud al médico. Y no vais desde una posición inferior. Vais de igual a igual, de una persona que busca ayuda, que busca soluciones, que busca explicaciones a otra persona, en el caso los médicos, que somos personas que estamos formadas para, si no curaros, sí aliviaros el sufrimiento. Entonces creo que mi mayor labor como médico es enseñaros para que sepáis más, temáis menos y elijáis mejor quién se pone a cargo de vuestra salud. Y eso solo lo podéis hacer si vais con el pleno conocimiento de que sois los mayores profesionales de lo que os pasa. Dicho esto, voy a centrarme hoy. En el anterior podcast lo que hice fue responder a varias preguntas vuestras y muchas veces esas preguntas son súper útiles, pero creo que merece la pena hacer un podcast mucho más en detalle. Yo en mi Instagram, @isabelvina, también tengo un vídeo de unos 4 minutitos donde resumo de manera general la endometriosis. Pero claro, no me permite explayarme con el detalle que se merece. Entonces, voy a empezar siguiendo un guión, que ya sabéis que yo poco guión tengo, pero bueno, para que podáis pensar más o menos y haceros una idea del el guión que vamos a seguir. Primero os explicaré qué es la endometriosis, qué síntomas da la presencia de tejido similar al endometrio en localizaciones que no debería estar, qué papel tiene la genética en la aparición de la endometriosis, cuál es el papel de la microbiota en la endometriosis, por qué aparece la endometriosis, qué alteraciones endocrinas hay, cómo se diagnostica la endometriosis y, por último, cómo se puede tratar la enfermedad, haciendo especial hincapié en lo que yo sabéis que soy firme defensora, que es primero el estilo de vida, porque si yo no te enseño comer, ejercicio, incluso suplementos, los fármacos son el último recurso, muy útiles, pero si no tenemos las bases del estilo de vida, del ejercicio, los fármacos poco van a hacer, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad infradiagnosticada. Esto es, afecta a 1 de cada 10 mujeres, pero se sabe que al estar infradiagnosticada, en verdad, esas estadísticas están sesgadas. ¿Por qué? Porque muchas mujeres con dolor no son diagnosticadas de endometriosis porque no se le hacen las pruebas y por tanto no cuentan en la estadística. De esta manera, si se contaran de verdad, se estima que 1 de cada 4 mujeres tiene endometriosis. Y si hablamos de la adenomiosis, que es un tipo específico de endometriosis, donde el implante endometrial está dentro de la pared muscular del útero,
los números son muchísimo más comunes, siendo tan común como que 1 de cada 3 mujeres tiene adenomiosis. Yo me paro porque estas estadísticas, estos no son números, estos son mujeres que sufren. Y os digo que sufren porque de media la endometriosis tarda unos 7 años en diagnosticarse. Esto quiere decir que 1 de cada 4 mujeres o 1 de cada 3 mujeres en el caso de la adenomiosis están 7 años de su vida doblándose de dolor. Además te describen que el dolor que tienen las mujeres que tienen endometriosis y han tenido hijos, lo que me cuentan a mí se me cae el alma. Yo no tengo endometriosis ni he tenido hijos, ¿vale? Pero he visto partos. Cuando estudiaba la carrera en gine, he estado en partos. Me describían el dolor de la endometriosis como un dolor de partos. Dice, me decían, Isabel, yo he parido sin epidural porque el dolor es el mismo que cuando yo tengo, de la endometriosis, cuando es el mismo dolor. Lo que pasa que, claro, el de las contracciones del parto es mucho más seguido, ¿vale? Pero que la intensidad del dolor es el mismo. Fijaos, esto lo digo para las mujeres que no tenéis endometriosis, pero habéis tenido hijos. Fijaos ese dolor que tenéis de contracciones, tenerlo cada menstruación. O incluso casi todos los días de vuestra vida. Es horroroso. Es horroroso. Por eso os digo que estas cifras de 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 3 en el caso de la adenomiosis, no son números, son mujeres que sufren. O sea, es que a mí me parece súper grave y como médico me siento profundamente mal. No sé, o sea, es que es horroroso. ¿Vale? Todo esto quiero que lo meditéis. Porque no sé si tú que me estás escuchando lo sufres, pero quiero que sepas que no estás sola y que tienes toda la razón, que a los médicos nos falta muchas veces conocimiento y empatía en esta situación, porque como el dolor no es una pierna rota, no te lo veo, no puedo empatizar con ello. Pero yo de verdad quiero decirte que te entiendo y que en lo que esté en mi mano en este podcast voy a intentar al menos aliviarte parte del sufrimiento, ¿vale? Entonces, a lo que iba a decir, que la endometriosis es una enfermedad hormonoinflamatoria sistémica, es decir, afecta y está generada por alteraciones hormonales, inflamatorias y además afecta a todo el cuerpo. Inflamatoria y sistémica. De ahí a que los síntomas puedan afectar a cualquier parte del cuerpo. Y además, como cualquier enfermedad inflamatoria, puede producir síntomas vagos, entre comillas, como fatiga. Uy, ¿qué tiene que ver un dolor de regla con fatiga? Hombre, si tú tienes una inflamación en todo el cuerpo, se inflama todo el cuerpo. Además, las hormonas afectan a todo el cuerpo, ya lo sabéis. Por lo tanto, puede dar síntomas súper diversos. Y ahora entenderéis por qué las mujeres con endometriosis además tienden a tener más migrañas, más fibromialgia, más síndrome de intestino irritable, etc. Además de que es una enfermedad hormonoinflamatoria, se sabe que la endometriosis tiene una alta carga genética. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una heredabilidad del 50%. ¿Y qué quiere decir que tiene una heredabilidad del 50%? Que la mitad del riesgo que tiene una mujer de desarrollar endometriosis se debe a que tiene unos genes diferentes a las mujeres que no lo tenemos. La otra mitad son por factores, pues, por el ambiente, por el estilo de vida, por la contaminación, por los disruptores hormonales, por metales pesados como el cadmio, todo eso. Pero es que la mitad son porque las mujeres con endometriosis tienen ciertas alteraciones en genes que les predisponen a que tengan este tejido endometrial similar al endometrio en localizaciones tan diversas como puede ser lo más común, que es el propio útero o en los ovarios, pero también puede aparecer en los pulmones, en la vejiga, en el intestino, en el corazón, en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a ¿qué es eso que yo tengo
en mi ovario que me produce un dolor que me dobla. Básicamente es un tejido que se parece, insisto, parece. Oro parece, plata no es, ¿vale? Se parece al tejido que nosotros tenemos recubriendo el útero, que es el endometrio, pero no es igual. ¿Qué quiere decir que no es igual? Que si tú lo ves en el microscopio tiene unas características diferenciales. ¿Y esto por qué es? Porque ese tejido, por ejemplo, tiene la capacidad de producir estrógenos y encima responder a los estrógenos de una manera anómala. Es decir, cuando esos implantes producen estrógenos o responden a los estrógenos son mucho más inflamatorios. Es decir, si nuestros estrógenos normales pueden tener una respuesta inflamatoria ya que nos protegen frente a infecciones, esos se inflaman mucho más, activan a las vías inflamatorias mucho más. ¿Y esto qué hace? Que sangren mucho más y que además atraigan a células del sistema inmune en esas zonas donde están esos implantes endometriales. Esas células del sistema inmune comienzan a producir prostaglandinas inflamatorias, inflamación, dolor. Además, esa inflamación atrae a otras células que favorece que aparezcan nuevos vasos sanguíneos que irrigan a esos implantes, los nutren, los hacen más grandes y con el siguiente ciclo sangran más. ¿Por qué? Porque tienen más vasos. Y además esa propia inflamación estimula a los estrógenos para que se sinteticen más. Más estrógenos, más gordos los implantes endometriales, más sangran, más inflamación, más estrógenos, más sangrado, más inflamación, más dolor. ¿Y entendéis el círculo vicioso entre implante, estrógeno que es muy inflamatorio, produce mucha respuesta inflamatoria, produce mucho dolor, esa respuesta inflamatoria activa los estrógenos y además, por otra parte, esa respuesta inflamatoria favorece la aparición de nuevos vasos que atraen más sangre, que permite que crezcan esos implantes, etc, 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 etc. ¿Entendéis esto? Es que esto es así. O sea, hay una alteración hormonal, hay un exceso de estrógenos anómalos. ¿Por qué? Porque de manera normal los estrógenos son unas hormonas necesarias para vivir y no producen esta cascada inflamatoria brutal. Pero este tejido endometrial no es normal, es un tejido endometrial anormal, diferente. Por tanto, produce unos estrógenos diferentes, responde a los estrógenos diferentes y por tanto genera una inflamación extrema, diferente y además responde de manera diferente a la inflamación. Es algo anómalo, ¿vale? Y el hecho de que sea un tejido similar pero no igual hace que, aunque muchas mujeres sean tratadas con incluso abordajes tan extremos como la histerectomía, que es quitar el útero, aproximadamente la mitad de las mujeres a los 5 años vuelven a tener dolor porque no se quita otros implantes o las causas que han generado que aparezca ese tejido donde no debería. Y puesto que el tejido ese puede aparecer en cualquier parte, ya os he dicho que lo más frecuente es que aparezca en la capa muscular del útero, que se llama adenomiosis, o en los ovarios, ¿vale? Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Es decir, puede aparecer en el abdomen, puede aparecer en la vejiga, puede aparecer en las trompas. Y por eso puede producir síntomas muy frecuentes. El síntoma más frecuente es el dolor pélvico recurrente, que suele aparecer o agravarse con la menstruación, pero que en muchos casos se extiende a lo largo de todo el ciclo. Es decir, la mujer tiene un dolor crónico de una intensidad media en toda la zona pélvica, todo el ciclo, pero cuando aparece el ciclo eso estalla. ¿Estalla por qué? Porque en el ciclo menstrual se desprende el endometrio, pero también se desprende el endometrio de esos tejidos endometriales externos. Entonces, imagínate que te empiece a sangrar el pulmón. Imagínate que te empiece a sangrar
la vejiga. Imagínate que te empieza a sangrar el intestino. Imagínate que te empieza a sangrar el fondo de saco de Douglas. Imagínate que te empieza a sangrar la cabeza. Es que esto es así. Hombre, obviamente no te sangra cantidades ingentes, pero te está sangrando algo. Eso produce un dolor inhumano. Inhumano. Por tanto, el dolor suele exacerbarse en la semana de la menstruación y además a menudo se suele acompañar de menstruaciones abundantes. Los ciclos de las mujeres con endometriosis suelen ser ciclos más o menos normales o incluso tirando a cortos, pero súper abundantes, ¿vale? Y además el dolor responde muy poco o moderadamente con anticonceptivos. O sea, una mujer con endometriosis que le dan anticonceptivos, desde luego que el dolor no se le va. No es, estoy on fire, no. Le mejora algo y pasamos de un dolor de 10 a un dolor de 8, pero no se mejora. No se mejora. Y esto es una característica súper diferencial con otras reglas no dolorosas. Muchas veces reglas dolorosas por un desbalance estrógenos-progesterona, pero que no es por endometriosis, suele mejorar, aunque ya sabéis que yo no soy partidaria de eso, pero bueno, lo respeto porque hay muchas mujeres que tienen sus motivos y ellos sí lo saben, me parece estupendo, que en esos casos que no son por endometriosis, el dolor con anticonceptivos suele mejorar de manera absoluta, o sea, total, pero con endometriosis no suele mejorar. Entonces, es un dolor pélvico recurrente que se exacerba con el ciclo menstrual. Y básicamente ese dolor es porque sangran, pero es que además hay una reacción inflamatoria de esos implantes externos. Además, los nervios que transmiten el dolor se impregnan de ese sangrado inflamatorio y de esa inflamación que hay en el intestino, en el pulmón, en la vejiga, en la pelvis, en las trompas, se irritan y envían unas señales nerviosas brutales de dolor al cerebro. Y por otra parte, además, las mujeres con endometriosis tienen cierta resistencia a la hormona progesterona, que ya sabéis que es una hormona que se produce en la segunda fase del ciclo y que entre otras funciones, además de relajar y favorecer que estemos más tranquilas o con más sueño, que tengamos cierto hambre, que también tengamos mejor metabolismo, también tiene una función analgésica. Pues bien, las mujeres con endometriosis, además, por si no fuera suficiente, tienen resistencia a la endometriosis, que exacerba el dolor. Por otra parte, otros de los síntomas que puede tener la endometriosis es la infertilidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes implantes endometriales en las trompas, se obstruyen las trompas y eso al final hace que por mucho que ovules, el óvulo no pueda circular, que no se pueda juntar con el espermatozoide y además os he dicho que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria. Si tú tienes en las trompas una inflamación brutal, ¿tú te crees que el ambiente hormonal va a ser el adecuado para que un óvulo sea fecundado y eso vaya con toda la tranquilidad del mundo por las trompas y se implante el endometrio? Pero vamos, ni de blas. Cuando tú estás inflamado, lo último que hace tu cuerpo es decir, venga, aquí esto que está todo lleno de... Imaginaos, esto es una comparación súper a grosso modo, ¿vale? Pero imaginaos cuando alguna vez tenéis... ¿Qué se me puede ocurrir? Vale. Algo que habéis tenido todas las mujeres. Vale. Una herida que os sale muchísimo pus, eso es una inflamación. Imaginaos eso extremo en el útero y en el ovario. ¿Tú te crees que esa cosa que sale pus, que duele, que cuando tiras agua oxigenada empiezan a salir burbujas, es el ambiente ideal para una fertilidad? Desde luego que no. Ya no solo porque las trompas estén obstruidas o no por implantes endometriales, sino porque hay una inflamación brutal. Y ya sabéis que, de hecho, muchos de los suplementos de fertilidad, por ejemplo, mi Fertiap, que acaba de salir, que es para optimizar la fertilidad, lleva muchos antioxidantes, como por ejemplo la N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque se necesita disminuir al máximo la carga oxidativa, hay que aumentar al máximo los antioxidantes para favorecer un ambiente hormonal y un ambiente sistémico de cero inflamación para que se produzca la unión perfecta entre óvulo y espermatozoide. Por otra parte, otros síntomas son dolor abdominal, que muchas veces
se diagnostica de síndrome de intestino irritable, distensión abdominal, tienes un abdomen totalmente distendido y no es grasa, ¿eh? Estamos hablando de como si estuvieras embarazada. ¿Por qué? Porque tienes una inflamación brutal en toda la pelvis. Y porque cada mes, encima, no solo tienes inflamación, sino que es que eso te sangra con más inflamación. Y el dolor genera una respuesta de distensión y de inflamación. Cuando te duele algo, el cuerpo se alerta, se tensa y se inflama. Perdón, que me ha entrado un poco de hipo. Y luego, además, puede producirse migrañas, cefaleas, si hay implantes en la cabeza. Y además, ahora entenderéis porque además las mujeres con endometriosis tienen más migrañas. Incluso neumotórax. El neumotórax es una situación potencial mortal en la que el pulmón se colapsa, no se ventila bien. ¿Y por qué? Porque un implante endometrial en el pulmón que sangra puede dar lugar a un neumotórax. Y esto hay que drenarlo. Hay que drenarlo porque es súper peligroso. Te provoca una disnea, una falta de respiración y ojo, cuidado, ¿vale? Luego también puede estar asociado a infecciones recurrentes de orina, diarrea. Porque la endometriosis afecta en gran medida a todo el recto y el sigma, que es la parte final del colon. Se me acaba de activar el Siri. Se me acaba de activar el Siri en directo. No sé por qué. La cuestión es que afecta... No sé por qué se ha activado el Siri. En fin, da igual. A lo que iba. Puede aparecer diarrea, dolor al defecar, porque en el recto y en el sigma, que es la parte final del colon, de hecho es la localización extrapélvica más frecuente de la endometriosis. Por eso muchas mujeres tienen síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque aparece en implantes endometriales en todo el intestino. Pero es que además suelen tener diarrea, sangrados, dolor al defecar. ¿Por qué? Porque si tú cada vez que vas a defecar tienes ahí un implante que está inflamado y sangra, imagínate lo que es. Por eso al final incluso de manera refleja tienen estreñimiento porque inconscientemente como te hace dolor al defecar, dices no quiero defecar, te estriñes y entonces encima estás peor del abdomen. Es todo, ¿veis? Luego, otros síntomas, como os he dicho, pues al final cansancio crónico. ¿Sabes lo que es tener una inflamación crónica todos los días brutal de tu vida? ¿Cómo no vas a estar cansado? Si tienes tu sistema inmune destrozando esos implantes, activándose, sangrando, es un horror. Esto es como las enfermedades autoinmunes. El otro día me lo decía una chica, dice, yo tengo una enfermedad de Behçet, que es una enfermedad autoinmune, y estoy destrozada. Le digo, te entiendo perfectamente, es que yo tengo una esclerosis múltiple y una hepatitis autoinmune, y el otro día estuve todo el día metida en la cama llorando. No podía más. Se me durmió el brazo, otro brote de esclerosis, luego cuando encima estoy mucho más cansada pierdo más el control de los esfínteres, me hago más pis, o sea, es una bazofia. Entonces os entiendo. No me quiero cabrear. Entonces una vez que ya hemos sabido un poco los síntomas que os he dicho, dolor pélvico crónico exacerbado en la menstruación, que no mejora totalmente con los anticonceptivos. Es un dolor que es hardcore. Es un dolor que es importante. Es un dolor que las mujeres que han parido lo asocian a un dolor de contracciones. Luego también puede aparecer dolor con las relaciones íntimas, dolor al defecar, dolor al orinar, dolor abdominal, distensión abdominal, infertilidad, cefaleas, sangrado, diarreas, estreñimiento, en función de dónde estén los implantes, que os he dicho que puede estar en cualquier parte. Luego, ¿cuál es el papel de la genética en la endometriosis? Porque os he dicho que la endometriosis tenía una heredabilidad del 50%. Esto quiere decir que la mitad del riesgo de desarrollar endometriosis se debe a que las mujeres que tienen endometriosis tienen genes diferentes a las mujeres que no lo tenemos. De hecho, un estudio del 2023 reveló que hay 42 zonas en todo nuestro genoma
que cuando se afectan, es decir, cuando se cambia una base por otra, hay un pequeño cambio, aparece la endometriosis. O sea, hay 42 zonas en todos nuestros genes donde como se afecte una cosa por otra, tienes una predisposición de la endometriosis. Y además, y esto es lo importante, en esos 42 lugares donde hay genes que si se afectan predispone a la endometriosis, son genes que no solo están en las células endometriales ectópicas, sino también esos genes se manifiestan en células neuronales, células inmunes y células epiteliales. Por tanto, esto demuestra que la endometriosis no solo es una enfermedad que se afecta y que produce dolor por el sangrado, sino además porque esas mujeres tienen también alteraciones en sus células neuronales que transmiten el dolor y hacen que sean más susceptibles a sentir y generar dolor. Es decir, no solo hay una alteración de las vías hormonales y de las células inmunes, sino que hay una interconexión entre hormonas inmunes y células neuronales. Se activan excesivamente y aparece un dolor crónico. Esto es súper importante. Súper importante, porque esto nos demuestra por primera vez que esto no está en vuestra cabeza, que hay genes que os predisponen a tener ese tejido endometrial ectópico y además esos genes también afectan a otras células del sistema inmune y del sistema nervioso, haciendo más propensas la transmisión y la generación del dolor. No está en vuestra cabeza. Además, por otra parte, también se sabe que estas alteraciones genéticas están implicadas en otras condiciones del dolor, como la migraña, la cefalea, el dolor crónico de espalda, la fibromialgia, la dorsalgia y la osteoartritis. Por eso, las mujeres con endometriosis tienen más riesgo, o es más común, no quiere decir que todas la vayan a tener migrañas, cefaleas, dolor lumbar, dolor crónico de espalda, fibromialgia y osteoartritis. ¿Por qué? Porque esas alteraciones en los genes que predisponen a la aparición de endometriosis también son genes que cuando se alteran predisponen a la aparición de situaciones de dolor como migraña, cefalea, dorsalgia, dolor crónico de espalda, osteoartritis, etc. Por eso, cuando os aparece una cosa y otra, no son fenómenos independientes, hay que tratarlo todo como un todo. Y ahora es cuando, Isabel, entiendo lo que me pasa. Entiendo que no está en mi cabeza, entiendo que hay una base genética. Hombre, un 50%. El resto 50% es factores del estilo de vida, estrés, contaminación, disruptores hormonales, metales pesados, sí. Pero es que un 50% está en tus genes. Esto no quiere decir está todo perdido, no. Esto lo quiero que utilicéis como validación de lo que me pasa es real. Me da igual que mi médico me diga toma una pastilla y esto es lo que te toca. No, perdona, no. ¿Vale? Basta ya. Y con respecto, antes de entrar ya a los tratamientos, un poquito de la microbiota en el papel de la endometriosis, y es que se han hecho estudios de asociación de ver cómo se podía afectar una alteración en la microbiota con el crecimiento de la endometriosis. Y se sabe que el 64% de las mujeres que tenían endometriosis tienen una cantidad exacerbada de un tipo, de una familia de bacterias que son las Fusobacterium, que son unas bacterias oportunistas que básicamente lo que hacen es que generan una inflamación ya que aumenta el propio de la endometriosis y hace que crezcan los implantes endometriales y que además crezcan células musculares que vuelven a los implantes endometriósicos pegajosos y por tanto más complicados de eliminarse. Les hacen como un superglue. Entonces pegan partes del colon, apareciendo dolor
y sin intestino irritable pegan parte de la vejiga, apareciendo dolor al orinar, pegan partes de las trompas, apareciendo infertilidad, etc. De hecho, en general, las personas con endometriosis parece que tienen no solo la microbiota intestinal, sino la de la vagina y la del cérvix diferente. Ahora bien, Isabel, ¿hay algo para tratar ese exceso de Fusobacterium, que son unas bacterias que empeoran los síntomas de endometriosis? Hay ciertos antibióticos que pueden ayudar a disminuir el Fusobacterium, pero eso habría que hacer un análisis de microbiota. Lo que se puede hacer sin necesidad de análisis es tomar algún probiótico que haya demostrado disminuir la cantidad de Fusobacterium, ¿vale? ¿Cuáles son? Sobre todo tenéis que mirar probióticos que contengan Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus rhamnosus. En mi Instagram tenéis un vídeo de cómo elegir un buen probiótico, porque ahí os explico por qué no solo vale con estos dos nombres que os he dicho. Hay que saber condiciones tipo cuánta cantidad tiene, cómo mirarlo, que sea bacterias que están protegidas del calor, etc. Ese vídeo os puede resultar súper interesante. Lo que quiero deciros es que fijaos cómo la endometriosis tiene mucho más allá que esto. Es que incluso esa alteración de los genes hace que también se altere la microbiota, que aparezca mayor proporción de Fusobacterium, que ese Fusobacterium, independientemente de las alteraciones hormonales e inflamatorias, produzca que crezcan más los implantes y que además se formen células musculares que vuelven los implantes más pegajosos. Por eso, todo esto vuelve a lo mismo de no hay que tratar solo con un anticonceptivo. Es que el anticonceptivo no trata estas cosas. Es que quitar el útero no trata estas cosas. No te va a tratar la endometriosis que tienes en el pulmón, perdona. O darte un fármaco como un análogo de la GnRH que básicamente te vuelve en estado menopáusico. Quiero decir, si es necesario, sí, soy médico y lo sé que existe. Pero no es la solución de todo, matar moscas a cañonazos. Chicos, si puedo mejorarte con un probiótico y ahora con los suples que os diré después, pues mucho mejor. Intentemos eso antes de ir al último recurso, que es hacerte una inyección de análogos del GnRH. Que te voy a hacer te voy a hacer osteoporosis, te voy a dar sequedad vaginal, alteraciones del humor. Basta ya. En fin. Y ya no quiero alargarme mucho. ¿Por qué, Isabel? Vale, Isabel, ya me has dicho que hay una heredabilidad, ¿vale? Y que yo tengo esos genes. Y con el ambiente puede aparecer la endometriosis. Pero ¿qué esas alteraciones en los genes y esos disruptores hormonales, qué afectan a mi sistema inmune y a mis hormonas para que aparezcan los implantes endometriales? Pues hay unas alteraciones endocrinas, moleculares y del sistema inmune. Por una parte, el tejido endometrial, como os he dicho, tiene una mayor cantidad de la enzima aromatasa, que se encarga de convertir la androstenediona, que se produce en los ovarios y en las glándulas suprarrenales, a estrona, y la testosterona, que producen nuestros ovarios, a estradiol. Entonces, las mujeres con endometriosis, además de la producción normal de estrógenos que tienen en los ovarios, en la piel y en la grasa, tienen una producción excesiva y encima anómala de estrógenos en los implantes endometriales, porque la androstenediona de las glándulas suprarrenales y la testosterona de los ovarios y de las glándulas suprarrenales se convierte en estrógenos no solo en las localizaciones normales, sino también en esos implantes. Pero es que encima en esos implantes los estrógenos que produce no son normales, porque ya os he dicho que el tejido endometrial no es normal. Es un estrógeno profundamente inflamatorio, profundamente doloroso. ¿Por qué? Porque activa las vías de la inflamación y el dolor. Por otra parte, las mujeres con endometriosis tienen resistencia a la progesterona. Es decir, tienen menos receptores para la progesterona en los implantes endometriales.
Y ya sabéis que la progesterona tiene un efecto de decirle al estrógeno, para de crecer y para de sangrar. Pues si las mujeres tienen resistencia a la progesterona, no solo producen una gran cantidad de estrógeno anómalo que sangra mucho y es muy inflamatorio, sino que encima la progesterona que produce nuestros ovarios no llega a esos implantes endometriales y no los calma, no les dice parad de sangrar, porque no hace caso. Tienen resistencia a la progesterona, como cuando decimos que hay resistencia a la insulina y no hace efecto a la insulina, pues lo mismo, hay resistencia a la progesterona. Entonces, la progesterona no puede tener ese efecto analgésico natural. Y por otra parte, y aquí es donde se une la respuesta inflamatoria y el sistema inmune, en los implantes endometriales hay una mayor actividad de la enzima COX-2, que es la enzima que se encarga de producir las prostaglandinas inflamatorias implicadas en la inflamación, en la vasoconstricción y las contracciones endometriales que dan lugar a dolor. Por eso, las mujeres con endometriosis dicen que les recuerda al parto, porque esas prostaglandinas producen dolor y contracción, ¡pam! ¡Pam! Y cada dolor es Y eso se hace porque esas células del sistema inmune que están en los implantes endometriales son anómalos y se activan más. Entonces, en resumen, hay un aumento de la producción de estrógenos en los implantes endometriales porque hay más enzima aromatasa que activa los andrógenos a estrona y estradiol. Esos estrógenos además son anómalos, que sangran mucho y activan de manera exacerbada la respuesta inflamatoria. Es decir, activan a la enzima COX, que produce muchas prostaglandinas, que activan la inflamación y las contracciones que produce dolor. Eso atrae a más células del sistema inmune, que todavía exacerba más la producción de prostaglandinas y el dolor. Y por si no fuera suficiente, además la progesterona no hace efecto. Todo ello conlleva al dolor. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica la endometriosis? El único método de certeza es la laparoscopia, abrir y verlo, pero es una técnica sumamente invasiva. De manera general, con los síntomas sería más que suficiente, como es un dolor, una dismenorrea brutal que aparece los días previos y durante la menstruación, un dolor pélvico crónico no relacionado con la menstruación, un dolor con las relaciones íntimas, dolor al orinar, infertilidad, fatiga crónica, pero sobre todo es un dolor crónico y un dolor brutal. O sea, es un dolor más o menos de grado 5 todas las veces, pero que sube a 10, a 20, que invalida a la mujer en la menstruación. Eso sería ya más que suficiente para diagnosticarlo. Hay algunos marcadores, como el carcinoma 125, que puede ser útil, pero realmente tiene bastante falsos negativos. Esto es, muchas mujeres con endometriosis no tienen el carcinoma 125 en sangre elevado y por tanto, y eso no implica que no tengan endometriosis. Entonces, a mí no me gusta mucho utilizarlo. ¿Por qué? Porque si lo tienen elevado, bien, pero si no lo tienen elevado, no descarta la endometriosis, ¿vale? Luego también está la ecografía transvaginal, que puede ser útil para diagnosticar los endometriomas en el útero y en los ovarios, pero no en otras localizaciones. Si bien es cierto, hay ciertas resonancias en ciertos centros que se llaman resonancias de doble contraste o doble gel, que a diferencia de las resonancias normales donde te ponen el contraste en la vena, en estas resonancias te ponen el contraste directamente en la cavidad uterina o incluso en el recto. Esto permite que se vean mucho mejor los implantes en la zona pélvica, ¿vale? Entonces, clínica, sobre todo prioritario. Luego, como pruebas complementarias, puede ser en el análisis de sangre el marcador carcinoma 125 y como pruebas de imagen la ecografía transvaginal. Puede ser útil, pero solo para diagnosticar los endometriomas en la pared uterina y en el ovario. Y en la zona pélvica puede ser muy útil la resonancia con doble contraste o doble gel, que, insisto, el contraste en vez de ponerse por vena se pone directamente en la cavidad uterina o en el recto. Ahora bien, no es ninguna gold estándar. O sea, incluso abriéndote hay muchas cosas que no se ven porque son implantes mínimos. Depende tanto de la persona que ve eso en momento real, que por eso yo siempre digo,
lo que te cuente el paciente, Isabel. Un paciente no se queja por nada, ¿vale? Y ya para terminar, tratamiento, el estilo de vida, alimentación. Puesto que la endometriosis es una enfermedad con un gran componente inflamatorio, la alimentación y con componente estrogénico debe ir dirigida a disminuir los niveles de sustancias inflamatorias y de estrógenos. Como por ejemplo, alimentos ricos en fibra, verduras, legumbres, cereales integrales. ¿Por qué? Porque la fibra ejerce un efecto positivo sobre los marcadores inflamatorios. Y además, el efecto bifidogénico de los alimentos integrales permite que nuestra microbiota encargada de metabolizar los estrógenos y eliminarlos se optimice, que es el estroboloma. Y por tanto, alimentos integrales mejoran la microbiota que se encarga de eliminar parte de los estrógenos y todo mejora. Aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina E por su perfil antioxidante e inflamatorio, como cuáles: verduras de hoja verde, semillas de chía, de linaza y de cáñamo y aceites de omega 3. Isabel, omega 3, ¿cuál recomiendas? Tengo un podcast entero y además tengo en mis destacados de favoritos, porque en IVB todavía no voy a lanzar el omega 3 porque no sabéis, llevo más de un año para sacarlo, pero creo, me estáis escuchando ahora en marzo, yo creo que para septiembre o octubre estará, pero mientras en mis destacados de favoritos está el que recomiendo hasta que saque el mío, que es el que yo recomiendo y consumo. Luego, reducir al máximo la cantidad de grasas saturadas y trans, porque tienen un efecto exacerbador de la inflamación y aumentan los estrógenos, especialmente las carnes rojas. Y luego, reducir al máximo los azúcares refinados y los snacks industriales. Esto ya lo sabéis de siempre. Con respecto al deporte, el ejercicio cardiovascular y de fuerza tiene un efecto positivo sobre los síntomas de la endometriosis. ¿Por qué? Porque promueve la liberación de endorfinas, generando una sensación de bienestar. Además, el ejercicio de fuerza aumenta la cantidad de unas hormonas que se llaman mioquinas antiinflamatorias, y el ejercicio cardiovascular optimiza la cantidad de grasa, y al disminuir la cantidad de grasa disminuye la producción de estrógenos en la grasa que os he dicho. Y ahora, y obviamente dejar el alcohol y el tabaco. El tema de los suplementos, que sé que os gusta. Y en cuanto a suplementos, que sé que os gusta, al fin y al cabo lo que tenéis que centraros es, hemos dicho que hay una cantidad excesiva de estrógenos, que encima son anómalos, que sangran y aumentan la inflamación. Por lo tanto, los suplementos tendrán que ir dirigidos a modular esa cantidad de estrógenos, intentar aumentar de manera natural la progesterona y disminuir la inflamación. De ahí a que los que mejor son, en mi opinión, son los que yo he creado, que es el combo de la endometriosis, que es el Cerodol más el Fembalance, y para matrícula de honor la vitamina C. El Cerodol es un antiinflamatorio natural que lleva palmitoil etanol amida, que es un derivado natural del omega 7, no es omega 7, no es aceite de espino amarillo, es un derivado purificado que básicamente actúa en la vía de la inflamación endocannabinoide. ¿Qué quiere decir esto? De manera normal, la mayor parte de suplementos, incluso fármacos antiinflamatorios, actúan sobre la vía de la NF-kappa beta, que está muy bien y nos disminuye el dolor. Pero si tenemos otra vía para disminuir el dolor, ¿por qué solo utilizar la vía de la NF-kappa beta? ¿Por qué no utilizar la vía de los endocannabinoides? Los endocannabinoides son unos péptidos que producen analgesia y que están fundamentalmente en las neuronas y en las células del sistema inmune. Tú, cuando estás teniendo una respuesta inflamatoria, el cuerpo no solo lo ataca, sino que además te produce unos péptidos para que tú no te des cuenta de la gravedad de la inflamación que está atacando a las bacterias o a los virus. Lo que pasa es que la endometriosis, como la inflamación es tan brutal y encima tan crónica, las células del sistema inmune y las neuronas se agotan de esos péptidos endocannabinoides y dejan de ser suficientes para suplir ese exceso de dolor y de inflamación. De ahí a que el PEA, que es el que yo he puesto en el Cerodol,
consigue unirse a los mismos receptores que se unen los endocannabinoides endógenos y producen analgesia. Y además estimula a nuestras propias células del sistema inmune y del sistema nervioso para decirles, sé que estáis agotadas, pero venga, un empujón más. Entonces, generas analgesia porque el propio PEA se une a los receptores endocannabinoides y produce analgesia, y además permite que esas células del sistema inmune y del sistema nervioso que de manera natural producen esos péptidos se pongan otra vez manos a la obra. Les dice, venga chicos, yo os he ayudado un poquito, pero a vosotros también, venga ahí, apurar, venga, pam, pam. Y este Cerodol es compatible con todos los fármacos, todos los suplementos, embarazo, lactancia, niños. Por eso me quedo tan tranquila. No sabéis la cantidad de gente que me ha escrito, incluso que estaban contra Amadol y que han conseguido quitarlo. Así que yo estoy súper contenta con ese suplemento, la verdad. El primer mes, uno por la mañana y uno por la noche. Luego uno de mantenimiento si estáis muy bien. Y la semana de la menstruación podéis subir a 2 a modo preventivo. Luego el Fem Balance son 3 cápsulas al día y básicamente lo que tiene son compuestos que por una parte disminuyen la inflamación, como la N-acetilcisteína que os he contado, como la cúrcuma, y luego además el Vitex y el Sao Palmetto lo que permite es modular y favorecer que haya un balance entre estrógenos, progesterona, y además modula la prolactina, que indirectamente afecta a los niveles de estrógenos, porque ya sabéis que la prolactina, cuando aumenta, va a la glándula suprarrenal, aumenta la producción de andrógenos, esos andrógenos van a los implantes endometriales y por la enzima aromatasa que os he contado antes se convierten en estrona y en estradiol. De manera que, gracias al Vitex y al Sao Palmetto, todo eso se regula. Y además, el Vitex parece que mejora la respuesta ovárica y la respuesta periférica a la progesterona. Y os he dicho que había una resistencia a la progesterona. Entonces, por esa parte, estupendo. Y por último, la vitamina C, que si queréis la podéis añadir, es por el efecto antioxidante que tiene. Y ya sabéis que las mujeres con endometriosis, al tener muchísima inflamación, tienen muchos radicales libres, mucho estado oxidativo que puede empeorar el dolor. Entonces, en resumen, sería Fem Balance, Cerodol y vitamina C. Si no queréis los míos de IVB, pues centraros en buscar un suplemento de calidad antiinflamatorio, buscar un suplemento de calidad que module los estrógenos a base de Vitex, a base de N-acetilcisteína, a base de Sao Palmetto, etc. Ahora bien, yo, ¿qué queréis que os diga? Que os voy a recomendar los que para mí son los mejores, que son los que yo he hecho. Y con respecto a fármacos, hay varios fármacos. Primero, los anticonceptivos, que os he dicho que sirven como tirita, en el sentido de que mientras que te lo estás tomando pueden mejorarte mucho el dolor porque mantienen a raya, suprimen la función ovárica y también suprimen el sangrado de esos implantes. Pero el problema es que cuando te los tengas que dejar te va a aparecer el dolor. Entonces, oye, Isabel, yo lo quiero tomar mientras que me empiezo con con los suplementos y mejoro. Estupendo, me parece estupendo. Son compatibles los anticonceptivos con los suplementos. Además, muchas mujeres los anticonceptivos, como os he dicho adelante, no quitan todo el dolor, así que poder tomar el Cerodol y el Fem Balance puede ayudaros a ese dolor residual mejorarlo. Por otra parte, también se puede dar la mini píldora. ¿Por qué? Porque la mini píldora básicamente lo que tiene es un progestágeno, y el progestágeno parece que ayuda con ese sangrado excesivo que genera mucho dolor. Entonces, los progestágenos, como por ejemplo el Progevera, producen una atrofia del endometrio y inducen una menorrea en el cerebro. Entonces, no sangras, no tienes toda esa cantidad de estrógeno artificial de los anticonceptivos, pero mejora bastante. Y se usan para contrarrestar esa resistencia a la progesterona. Ahora bien, ojo, porque a dosis bajas no ejercen efecto anticonceptivo, O sea, te puedes quedar embarazada, pero sí que te mejoran mucho los síntomas. De entre esos están el famoso Progevera o el Primolut, ¿vale? O el Bisanet. Esos 3 se pueden utilizar sin ser anticonceptivos, sin dar ese etinilestradiol, que además muchas mujeres no les sienta muy bien por el riesgo de trombos, etc. Se puede dar para mejorar los síntomas. Entonces, anticonceptivos orales,
progestágenos como el Progevera, el Primolut o el Bisanet, que son, os digo el nombre científico, pero es que parezco una idiota, la medroxiprogesterona, la noretisterona y el dienogest. Y luego también está el Mirena, que libera el levonorgestrel, que acordaos que puede producir luego otros síntomas, eso ya lo sabéis del podcast de anticonceptivos. Luego, por último, está una inyección intramuscular mensual, que es la leuprolirina, ¿vale? Menos mal que no me he equivocado diciéndolo, que básicamente lo que hace es que suprime de manera global todo tu eje sexual, es decir, inhibe la liberación de FSH y LH, inhibe la producción de estrógeno y progesterona. Lo que pasa es que eso hace que te vuelvas en un estado como si estuvieras en la menopausia. Entonces sí que es verdad que te puede mejorar los síntomas, pero pueden aparecer otros, como por ejemplo sofocos, sequedad vaginal, descenso de la libido, depresión, osteoporosis. Entonces, ojo, cuidado, porque te puede ir muy bien, pero si tú te lo estás tomando, te deberían avisar de que hay que hacer ejercicio físico, que hay que tomar proteínas, que hay que tomar vitamina D3 y K2, que hay que tomar magnesio y revisar tus niveles de estradiol. Si están muy, muy, muy bajos, quizá incluso añadir un poquito de noretisterona. Porque al final estás con 20 años con un estado hormonal como si tuvieras 60. No es lo óptimo a nivel ni de calidad de vida, ni de salud cardiovascular, ni de salud mental, ni de demencia, ni de etcétera. Y nada. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, yo quiero deciros una reflexión, y es que la mitad de las mujeres a los 5 años del tratamiento vuelven a tener síntomas. Y es una cirugía mayor. Entonces, a mí me gustaría que hubiera algún método para determinar qué mujeres se van a beneficiar y cuáles no, porque al final es tirar una moneda al aire. No sabemos, es que el 50% es demasiada variabilidad. Y meterte en una cirugía sin saber si te va a funcionar o no, a mí me da muchísimo respeto. Entonces, me encantaría que alguna vez los médicos consiguiéramos responder a la pregunta fundamental de ¿para quién funciona la cirugía? ¿Qué pacientes se van a beneficiar de la cirugía y cuáles no, para evitar procedimientos quirúrgicos? Que al final son abiertos con todo el estrés que ello conlleva. Eso es lo que pienso. Y nada, que espero que os haya gustado. Acordaros, estilo de vida, ejercicio, suplementos si queréis. En el caso de yo os recomiendo el Cerodol, Fembalance más menos vitamina C, todo está en IVB Wellness Lab. Luego, en cuanto a fármacos, están los anticonceptivos orales, están los progestágenos, están el DIU, están las inyecciones mensuales y está el tratamiento quirúrgico. Todo es válido y si tú has optado por los anticonceptivos, me parece estupendo si es lo que tú informadamente has decidido, pero yo lo que no quiero que pienses es que es la única solución. Y cuando te dejes los anticonceptivos, fecundación in vitro. Chico, hay otras opciones. Probémosla. Que eso no implica que luego no los necesitemos, pero no es la única solución. Es lo que quiero transmitiros. Todas son válidas, pero no quiero que os hagan creer que estáis o es eso o apáñatelas. No, perdona. Hay otras opciones. Y nada, que ya me tenéis en mi Instagram, @isabelvina, y para cualquier cosita, allí. Un besito.